Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiere ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Muy bien, nos acompaña el coronel Max Anguamán, quien es un hombre a quien los peruanos le debemos mucho, porque ha trabajado y ha develado y entendido cómo estaba funcionando el siguiente escalón que daba el terrorismo. Y él es quien finalmente detiene a Guillermo Bermejo hace casi 20 años. Y recién hoy llega una condena, luego de la cantidad de pruebas que aquí las hemos exhibido, porque hemos accedido a los videos de seguimiento. Era una labor realmente impecable la que se hizo en el seguimiento del caso Guillermo Bermejo. Habían testimonios. Estaba Sacha, que acaba de estar en el programa de Milagros Leiva, que era un infiltrado, colaboraba con las autoridades. Están los testimonios. Está además la versión de cómo él interactuaba con los altos mandos senderistas y servía como una especie de conexión con conocidos miembros de las FARC para tratar de elaborar una estrategia desestabilizadora no solo en el Perú, sino en la región. Y este alcance internacional lo descubrió el coronel Max Anguamán, a quien tenemos aquí al lado, y el tiempo le ha dado la razón. Coronel, de verdad yo lo felicito por haber luchado muchas veces en contra de la corriente, ¿no? Porque usted se ha anticipado a hechos que ahora sabemos que son verdades, como estas reuniones perniciosas del Foro de Sao Paulo. Usted en su momento esto lo mencionaba y no había todavía tracción, no había una comprensión de cómo estos movimientos subversivos, radicales, extremistas, se estaban empezando a juntar para desestabilizar y tumbarse a los gobiernos democráticos en toda la región. Bienvenido. Buenas noches, Augusto. Sí, efectivamente, nosotros desde el 2006, trabajando en la DIRCOTE, porque como nosotros sabemos, pues el Estado tiene muchas amenazas y hay una amenaza totalmente perniciosa que es el terrorismo, sea internacional o nacional. Y aquí se juntaron eso, lo internacional con lo nacional, con la persona de Guillermo Bermejo Rojas en su debido momento. Cuéntenos cuándo usted se da cuenta de que era un agente que estaba sirviendo como una especie de nexo entre los senderistas, emerretistas y las FARC de Colombia. La inteligencia bien llevada, bien ejecutada, esos son los resultados que hoy en día tenemos. Y la inteligencia pues tiene un montón de actores y de factores. Y desde aquí quiero rendir no sé si la palabra es homenaje o agradecer a una persona que ya no está con nosotros, un infiltrado que lo conocíamos como Antonioni. ¿Un infiltrado de Sendero? Era un infiltrado que nosotros lo pusimos dentro de la organización. ¿Pero de Sendero Luminoso? De Sendero Luminoso. Okay. Perteneció a Sendero Luminoso. Okay. Y bueno, sus palabras fueron, dice, le hice daño. ¿Era un terrorista? Era un terrorista. Le hice daño al Perú, Max, y dame la oportunidad de resarcirme. Y vaya que lo hizo, y lo hizo bien. Viajó a Bolivia, viajó a Venezuela, estuvo en Cuba, y en Bolivia, donde lo conoció a Guillermo Bermejo Rojas, donde se estaba armando todo el terrorismo internacional. Estaba pues la FARC, estaba en la persona de Amílcar Figueroa, que era el representante que estaba en Bolivia. Llegó Guillermo Bermejo Rojas, Narciso Izaconde, también otro integrante de la FARC, y muchos nombres, ¿no? Pero todo eso lo hemos contado antes de las elecciones y la gente parece que tiene la memoria muy ligera, porque lo que hemos padecido en el Perú, y nosotros los que éramos jóvenes, yo era chico en la época del terrorismo y yo viví una época de terror. Y nosotros veíamos en las noticias a los policías como usted, que eran contrasubversivos, o los que desactivaban bombas, los de la UDEX, EDEX, y de verdad que no podíamos creer la valentía. O sea, la imagen que nosotros teníamos de la policía en ese momento era como de superhéroes, de verdad, porque estaban enfrentando un enemigo escondido, peligroso, violentísimo, severo. Todas las portadas de los diarios, mi padre en esa época dirigía el diario La República, estaban salpicados de cadáveres, era una cosa de espanto. Nos quedábamos sin luz, las torres se derrumbaban. Entonces, yo cuando me mencionan el delito de terrorismo, yo me lo tomo muy en serio. Y acá me dicen, estás terruqueando al congresista Bermejo. ¿Qué hacemos? No.
este es todo un proceso. Hay gente que en el terrorismo, los que te ponen las bombas y los que piensan. Pero los que piensan son más peligrosos Por todavía. supuesto que sí. Eso es el famoso gesto de Abimael Guzmán. Por supuesto que sí. Aquí, pues, en la lucha que nosotros teníamos y en la inteligencia que nosotros realizamos, llegamos a determinar que Guillermo Bermejo pues, se alió con las FARC y uno de sus propósitos era llegar al Brain. A través de este Amílcar. Por supuesto. Amílcar Figueroa es un diputado del Parlatino de Venezuela que llegó acá al Perú, se juntó con muchos políticos. Ollanta Humala y Nadine lo recibieron, ¿no? En la época que estaban bien ahí recibiendo el dinero vía Macarén y no sé quién de Venezuela, ¿no? Llegaron. Que es parte del caso de lavado de activos, la primera parte al menos. Se reunieron con Amílcar Figueroa. Sí, claro. Y después hay incluso fotografías de esto. Hay fotografías. Hay ¿Ese nexo a usted le despertó sospechas? No, ya lo veníamos siguiendo desde más atrás. Nosotros, por supuesto que nosotros seguíamos al terrorista, no a los políticos, porque la política no tiene nada que ver. Nosotros siguiendo al terrorista llegamos a una casa que era de Birly Torres, me acuerdo, y ahí se produjo la reunión. Birly Torres es esta representante chavista, de la diplomacia chavista aquí en Perú, en la época de Ollanta Humala el Rojo, digamos. Exactamente. Entonces ella estuvo acá. Y ya nosotros sabíamos, pero para no salirnos del tema, porque este tema es muy amplio, Guillermo Bermejo, una de sus funciones era llegar al Brain. En el 2008 fue la primera vez que nosotros lo seguimos, llegó a Guanta y se reunió con unos jóvenes. Siempre apuntan a los jóvenes, a nuestra juventud. En esa época eran los del Comité de Apoyo de Guanta, que después se probó que pertenecían al partido militarizado que está en el Brain. Todas esas Sendero evidencias, Luminoso, ¿no? Bueno, sí, todas lo esas, que es ahora Sendero Luminoso, luego de la esas cisma. evidencias lo plasmamos en documentos. Era, en realidad, en ese momento era increíble pensar de que Sendero Luminoso con el MRTA se podían juntar. Y la FARC. Yo tengo esa impresión de Bermejo, de que también es MRTista, o que tiene una afinidad con el MRTA. Es MRTista. Y aquí, por ejemplo, quiero resaltar... Pero que así... O sea, tiene toda la pinta, ¿no? Parece una especie de Polaris, pero ¿cuáles son las evidencias que hicieron que la DIRCOTE nosotros, lo defina como MRTista? Realizando inteligencia, por intermedio de esta fuente obtuvimos los correos que tenía, con quienes se comunicaba, las cosas que hacía. Le daba cuenta a Antonioni y nosotros nos podíamos estar un paso adelante. Por eso es que supimos del atentado contra la casa del embajador de los Estados Unidos que lo iba a ejecutar el 1 de enero del 2007. Lo logramos evitar. Y aquí hay un tema que es importante resaltar también. No es solo un trabajo de la DIRCOTE, es un trabajo articulado con el Ministerio Público en ese momento y el Poder Judicial que nos apoyó. El Ministerio Público... ¿Qué es lo que está fallando ahora, coronel? Sí, esa articulación. Bueno, el presidente Geri está tratando de crear esta articulación, ¿no? No, por supuesto que sí. Y ese ya es un tema político que lo deben de manejar ellos. Pero ese esfuerzo es saludable al menos, ¿no? Por supuesto que sí. Acá se tiene que juntar policía, que ahora tiene la investigación y que lo debe de seguir llevando, el Ministerio Público en el aspecto jurídico y el Poder Judicial en lo que le corresponde. Entonces nosotros en ese momento nos juntamos. Me acuerdo haber pasado por 5 fiscalías que habían y ninguna aceptaba, pero una fiscalía, la tercera fiscalía a cargo del doctor José Luis Azañero. Sí, acá la tengo. Con él iniciamos el caso y después la doctora Eneida que se sumó más adelante. Pero con el doctor Azañero iniciamos el caso de Bermejo en el 2006, cuando empezamos a judicializar todo esto. Sí. Logramos desactivar el atentado y después hemos seguido en el proceso. Ya en el 2008 lo seguimos, llegamos a lo que se hacía. Y la inteligencia... Pero mire, por favor, es que yo no puedo creer la amnesia que tienen los peruanos. Estos videos que están viendo ahorita son del seguimiento de Guillermo Bermejo. ¿Con quién se estaba reuniendo aquí, coronel Anguamán? Ese video corresponde a Guanta, Ayacucho. ¿Ya? Ese era el comité de apoyo de Guanta del militarizado Partido Comunista del Perú que está en Hebraín. ¿Con quiénes se reunía aquí? Ahí está, por ejemplo, con Minaya, está con Carrión, fue a visitar al penal a Ulcer Pilpar Paitán, que era el mando de ellos, que después se fugó, ya Minaya ha sido sentenciado por terrorismo, y con todos ellos y ingresó a los campamentos. Nosotros cuando denunciamos esto aquí, ¿sabe lo que decía la opinión pública? Willax se está terruqueando a los del lapicito, a los de Perú Libre. Los está terruqueando. Pero nosotros no lo podíamos creer. Mostrábamos a Bermejo reuniéndose con los operadores de Sendero Luminoso en Guanta, nada menos, que había ido a visitar a la cárcel. Cuéntenos de este personaje que estaba en la cárcel. Ulcer Pilpar Paitán estaba por violación detenido, pero entró a coordinar con él al penal, porque él era el mando de todos ellos. Después... Era un alto mando de un perfil
peligroso dentro del escalafón de la organización terrorista Sendero Y Luminoso. después se probó porque salió en libertad, se detuvo, se fue llevando droga a Bolivia y desapareció. Ya, ¿eso es terruquear, decir estas cosas? ¿O es simplemente ser honesto Es que con lo que hay pasa? un tema. Lamentablemente mucha gente quiere que digan de que la persona tenga escrito en el pecho Sendero Luminoso, MRTA, o en el caso de Majita Sisi, del terrorista de las fuerzas Quds. Le dieron libertad porque, ¿cómo le probamos que es de la fuerza Quds? Nosotros debemos aprender a ver los hechos, las acciones, no lo que dice. Y las acciones nos llevan a determinadas cosas. ¿Y eso quién lo da? La inteligencia. Una buena inteligencia, como vuelvo a repetir, te permite avisorar y adelantarte lo que se llama, que es la inteligencia prospectiva. Guillermo Bermejo ha querido calificar esto como un mamarracho, cuando nosotros lo que hemos visto y hemos revisado aquí es que hay muchas colaboraciones de personas que dan cuenta de lo que él hacía dentro del campamento de los Quispe Palomino, que es un campamento seminómade, ¿no? Que se va desplazando y cambiando de acuerdo a la estrategia de estos remanentes en el Braem. Pero le dan la ubicación y él llega. Pero no solo es que llega, como hasta donde usted nos contó el seguimiento de quienes lo conectan con los Quispe Palomino, sino que hay gente que da cuenta de lo que él hacía adentro del campamento y de las coordinaciones que hacía y del dinero que recibió y qué cosa era su misión. Y cómo le decían el camarada Che, porque claro, ellos son maoístas. Así es. Y él paraba hablando, pues, si es MRTista, ellos vienen más bien de una formación castrista y seguramente los tenía, pues, con el cuento del Che Guevara y de Fidel, y ellos no siguen esa línea. Ellos son de otra formación, radicales también, pero distintos, más severos quizás incluso, pero se burlaban de él porque el Che, y por eso le ponen ese apelativo. ¿Qué pruebas tenemos de su estancia en el campamento de Sendero en Braem? Las versiones, pero aquí hay algo importante. Pero son un montón de versiones. Exacto, pero acá hay algo importante del trabajo de Guillermo Bermejo que lo podemos traducir en lo siguiente. Las alocuciones de la delincuente terrorista Vilma. Ya. Las recientes. ¿Qué dice ella? Viva el presidente Hugo Chávez. Viva Nicolás Maduro. Unos maoístas diciendo eso. Ese es el trabajo, la consolidación internacional para llegar a esta situación. Y ellos han trabajado, mira, imagínense, son 19 años de trabajo. Ya cuando estuve en dirección de DIRCOTE descubrimos a los niños Voluntad Transformadora, que siguen trabajando. Lo que ustedes han denunciado en algunos colegios, que no los voy a mencionar, por supuesto. Sí. Hay un trabajo sostenido del terrorismo acá, que tenemos que dilucidar, o bueno, tenemos. Pero con los tontos útiles, o no sé si ya hasta cómplices de esta gente que lo que quiere es dinamitar a nuestra democracia y destruir nuestras instituciones democráticas. Él mismo se refería a la democracia como pelotudeces democráticas. Y para mí ese audio, cuando lo sacó, creo que lo sacó Beto Ortiz en exclusiva acá en este set, yo dije, eso tiene que ser lapidario para este sujeto. Y salió elegido, congresista. O sea, yo no entiendo al peruano. Tanto nos hemos desangrado a mano de esta gente para que ahora nos digan, no es políticamente correcto decirle terrorista al señor. Ahora que ha sido condenado por terrorismo, ¿le puedo decir o no? Por supuesto, ya está condenado. ¿Le puedo decir terrorista a Abimael Guzmán o qué? Al genocida, a Abimael Guzmán Reynoso. Por supuesto que sí. Entonces, nosotros tenemos que cuidar mucho esto. Acá, ellos son especialistas en tergiversar la verdad. Pero tenemos el conflicto armado interno. No existe. Lo que existe es terrorismo puro y duro que hemos tenido acá. El trabajo que están haciendo ellos es un trabajo de ideología, es un trabajo de concientización. ¿A quiénes apuntan? A los jóvenes. Por eso es que el mensaje es que los jóvenes tienen que tener la conciencia abierta, ver lo que acaba de describir usted. Lo que hemos vivido en esos años 80, donde no se podía dormir, no se podía caminar tranquilo. Eso hay que hacerlo recordar. No estamos lejos y no es terruquear tampoco, pero ellos trabajan para eso. Pero ahora están trabajando en el lado político. Ya tenemos. Bermejo acaba de ser congresista, electo. Bueno, ¿Y qué quería hacer? ¿Y Pedro Castillo presidente? ¿Y qué quería hacer? Presidente, estaba postulando para la presidencia. Entonces, eso es lo que tenemos que despertar. Y teníamos a buenos oficiales. Óscar Arriola estaba en la jefatura de la DIRCOTE en ese momento. Por supuesto. Y hemos coordinado con él, oiga, y este Pedro Castillo lo tienen en el radar general. Nos mandó un file así de Pedro Castillo. O sea, lo habían seguido en Bolivia, había estado en actividades con proterroristas allá, con senderistas,
toda la plataforma del magisterio que él proponía venía del SUTE CONARE, Movadef. Es más, le cambian a FENATEP porque ya estaba tan asociado SUTE CONARE a Movadef que hay, y ese es un trabajo de inteligencia también que han hecho en DIRCOTE, porque había un infiltrado que da cuenta, ahora nos vamos a llamar FENATEP porque ya la gente asocia CONARE con Movadef. Es que esa es inteligencia, eso es lo que tenemos que aprender a valorar la inteligencia bien hecha, por supuesto. Ya, pero esta persona vinculada a Sendero Luminoso, al Movadef, fue presidente de la República, coronel. Así es. Eso es insólito. Y se le combatió desde la DIRCOTE. Acaba de mencionarlo, por supuesto. a la ahora comandante general Óscar Lo Arriola. hizo muy bien. Fue uno de los principales baluartes que combatió eso. Sí, no se achicó e incluso... Yo estaba en esa época, era el número 2 de la DIRCOTE, yo era el número 2 de la DIRCOTE y nunca me voy a olvidar. O sea, hemos trabajado juntos durante años. Yo estoy en la DIRCOTE 29 años de mi vida, trabajando ahí ininterrumpidamente. ¿Siente usted que han sido injustos al determinar su baja y no ascenderlo a general? Yo creo que si hay alguien que merecía ese galardón, era usted. Es algo que no me puedo pronunciar, pero Dios nos da paciencia para todo y las cosas los ubica en su lugar. Todo. Dios tiene un patrón definido. Los que creemos en Dios sabemos que todo tiene su momento. Desde su experiencia en la DINI, que nos dio mucho gusto que pasara por ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este escenario? No quisiera pronunciarme la verdad en ese aspecto, sencillamente yo sé que están trabajando, de hecho están trabajando en la época que estuve en la DINI, puedo conocer al personal, es muy bueno. Lo que sí se debería apoyar con un cambio de ley, que la DINI tiene que pasar a ser una inteligencia operativa. Es bueno la estratégica, pero tenemos que ser inteligencia operativa. Si nosotros queremos conseguir hechos o queremos conseguir algo, es infiltrar las organizaciones, así como ellos nos infiltran a nosotros. Lo acabamos de demostrar con el caso de Antonioni, que en paz descanse. Él nos permitió conocer todo esto y nosotros poder el análisis prospectivo de lo que se venía más adelante. 2007, 2008, hablar del Foro de Sao Paulo, pues quien lo hablaba, ¿no? Lo que tenían que decir. La Coordinadora Continental Bolivariana, que era la agrupación impulsada por Hugo Chávez. Hoy en día ya sabemos qué es el gobierno de Venezuela. ¿Y cuánto daño cree usted que han hecho, por ejemplo, solo el caso de Guillermo Bermejo? Yo he tenido la oportunidad de reunirme y conversar con él. Tipo muy hábil, ¿eh? Sí. Muy hábil. Y tenía clarísimo cuál era su estrategia y a quién hablar. Iban por los jóvenes... Y tenía un verso fluido, era incendiario, era provocador, te construía un escenario que obviamente no se asemeja a la realidad, pero el poder de convencimiento de un tipo como Guillermo Bermejo ante una juventud desamparada, abandonada, en muchos lugares donde hay olvido efectivamente del Estado, que es donde hemos fallado, claro, es como un reguero de pólvora el discurso de un sujeto como este. ¿Cuánto daño ha hecho en estos 19 años desde que la primera vez usted lo detectó como ha hecho un montón de terrorista, ¿no? De cátedras bolivarianas que le llamaban ellos, cátedras de Che Guevara, entonces dentro de todas las voces, ahora que tiene su otro partido. Ellos han venido. El partido se llama Venceremos. Ya es con cacha, ¿no? Es que no se pueden desligar. Siempre tiene. El terrorista de por sí es simbólico. Ya. Se mueven en base a simbolismos. Un ejemplo clásico, ¿no? ¿Usted cree que Al-Qaeda iba a destruir Estados Unidos destruyendo las Torres Gemelas, destruyendo el Pentágono? No. ¿Pero qué atacó? El poder político, el poder militar y el poder económico. Son simbólicos. O sea, no se pueden despejar de eso. Y eso es lo que tenemos que aprender a ver. El simbolismo, los hechos que ellos hacen. Porque pueden hablar muchas cosas, pero las palabras es lo que tenemos que ver y más que nada sus acciones y sus hechos. Las acciones de Guillermo estaban apuntando a eso. Irse al Brain, ser congresista, presentarse para el gobierno, quieren la política, desde ahí pueden combinar muchas cosas, tienen el poder. En el Congreso, ¿qué cosa puede haber hecho ya, o sea, con el poder de un legislador? Porque, o sea, lo que más me preocupa es que ha estado en perfil bajo, ha estado haciendo un trabajo silencioso. Y yo creo que ya a través de una representación nacional legitimado como una voz del Congreso, yo creo que puede haber tenido más alcance y puede haber hecho mucho daño. No tendría esa información, no me gusta pronunciarme en base a cosas que no conozco.
Las cosas que siempre me he pronunciado es en base a lo que conozco y lo que yo puedo probar. Pero en todo caso nadie vinculado a una organización terrorista debiera tener una curula en el Congreso. Pues ellos eran los que querían dinamitar el Congreso. ¿El MRTA no quería entrar al Congreso y secuestrar a todos? Así es. ¿Cómo va un MRTista ahí sentarse en ese mismo Congreso ahora, pues? Es que tienen otro discurso y eso es lo que tenemos que aprender a verlo. Ese discurso es el que tenemos que aprender a ver y a descifrar. Es fácil. Con los que conocemos lo desciframos bien y sabemos y podemos adelantar lo que se viene. Entonces, ese es un trabajo sostenido que ha tenido. Imagínense durante esos 19 años a cuánta gente ha conversado. Hay gente que lo va a apoyar, de hecho que lo va a apoyar porque no conocen el ¿Se fenómeno. victimizan ahora? Sí, así es. Perseguido político. Sí, es la clásica. Perseguido por... Pero no, acá están las cosas son pruebas. La sala hay que rendirle honores a esos jueces, porque después de 2 absoluciones, ellos han visto las pruebas, las han aceptado y lo están castigando. No nos alegra su... Claro, soluciones que se dieron en el marco del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Sí, no nos alegra porque es un ser humano que se está yendo a la cárcel, ¿no? Y la cárcel es así, pero sus acciones son las que la están condenando a él. Sus acciones, sus... No, obviamente no nos alegra, ¿no? Hasta simpático me cayó Guillermo Bermejo cuando lo conocí, pero tiene que pagar y eso es muy grave. Lo que él, o sea, este tipo de condena es gravísima porque no solo es simpatía por la agrupación terrorista, estaba proponiendo ser un enlace entre varias organizaciones terroristas en la región y tratar de crear un monstruo que se comiera a los países y destruya la democracia. O sea, la mentalidad que tenía era realmente muy nociva para nuestro país. Y yo sé que a nadie le alegra pues que tengan que ir a prisión, pero Se lo merece. sí, es lo que corresponde en todo caso. Por sus acciones. Muy bien. Bueno, gracias, coronel, por haber estado con nosotros. Les deseamos siempre lo mejor y le reitero nuestro agradecimiento como peruanos por el trabajo que han hecho en Dircote y por resultados como este, que sin duda es un hito en la lucha contra subversiva moderna. El terrorismo existe, el terrorismo está ahí, entre líneas, ¿sí? Y es la gasolina que genera la destrucción, el caos y todo lo que puede desestabilizar un proyecto democrático como el que tenemos en el Perú. Gracias a Dios y ha sobrevivido a duras penas y no podemos dejarnos doblegar de esa manera. Gracias, coronel. Hasta la próxima y nosotros nos vamos a una breve pausa comercial, pero vamos a regresar con un reportaje exclusivo sobre lo que se le acusa a este comandante Rivadeneira, con pruebas incluso de la banda de Eric Moreno, alias El Monstruo, que dicen, ¿no?, ante la policía que le dieron dinero. ¿Cómo responde? Entérese en el siguiente reportaje de Maricelo del Castillo, tras una breve pausa.